Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Alabado sea el Señor para siempre. Amén. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es misericordia. Damos gracias a Dios porque nos cuida, nos ayuda, nos defiende, nos fortalece y cuida de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a hacer una palabra de oración para poder en esta tarde, con la ayuda del Señor, poder entrar al tema. Gloria a Dios. Hacemos una oración y le decimos: Señor buen Dios, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias, amado Dios, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por cuidar de nosotros. Gracias por cuidar de tu pueblo, cuidar, Señor, de tu iglesia. Gracias por cuidar también de todos y de cada uno, Señor, porque tu palabra nos enseña, Señor, que tú eres Dios bueno, que tú haces, Señor, salir el sol sobre buenos y malos, y haces llover sobre justos e injustos. Gracias, amado Dios, porque de todos tienes cuidado, de todos, amado Dios, tienes cuidado, Señor. El rey David decía que aún el leoncillo, Señor, y el cachorro espera recibir de tu mano. Así, Señor, también, así nuestra alma, Señor, y como el siervo, Señor, como el siervo mira a la mano de su amo, Señor, así también, Señor, nuestra alma, así también nuestra vida. Gracias, Señor. Por lo tanto, Señor, ponemos en tus manos, oramos y rogamos que tu palabra sea como esa lluvia, Señor, que desciende sobre la tierra y hace producir, Señor, así también produzca en nosotros tu buena palabra. Produzca en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, produzca en nosotros el querer como el hacer, y produzca en nosotros, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Bendecida sea, Señor, cada mente, cada corazón. Bendecida sea, Señor, en el nombre de Jesús, con la bendición de tu palabra, Señor. Gracias, gracias. Toma el control, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y sabemos, Señor, que hemos orado en el nombre de Jesús. Hemos pedido que tomes el control en este tiempo. Así es que así lo creemos y lo recibimos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. También oramos, Señor, por las enfermedades o por los enfermos, Señor, de entre tu pueblo. Extiende tu mano de poder y te damos gracias, Señor, creyendo, Dios mío, que tú fortalecerás, Señor, su cuerpo, su vida, y nos darás fuerza, fortaleza, y asimismo también tendremos la suficiencia, Señor, e inmunidad en el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, en esta tarde, gloria a Dios, damos así entonces la bienvenida a todos y a cada uno, y gracias por de antemano por su amable atención. Vamos a leer aquí en el libro de Eclesiastés capítulo 7, libro de Eclesiastés capítulo 7, y yo voy a leer una versión diferente a la Reina Valera. Quiero leer en esta versión porque me llama la atención cómo habla o cómo cómo está traducido estos versículos. Y aquí capítulo 7 del 16 al 18 del libro de Eclesiastés. Y mira lo que dice aquí en esta versión. Dice de la siguiente manera: no hay que pasarse, dice aquí, no hay que pasarse de bueno. Fíjese nada más. No hay que pasarse de bueno, dice, ni tampoco te pases de listo. Fíjese nada más como dice esta versión: no hay que pasarse de bueno ni tampoco pasarse de listo. ¿Para qué arruinarse uno mismo? No hay que pasarse de malo
ni tampoco pasarse de tonto, dice aquí. ¿Para qué morir antes de tiempo? Es como dice esta versión. Ahora dice lo siguiente, dice, es mejor agarrar bien esto sin soltar de la mano aquello. Y aquí viene lo que me llama la atención, porque dice aquí, el que honra a Dios, fíjense nada más, dice, el que honra a Dios sabrá cómo conducirse. Es decir, que lo que está dando a entender es que usted sabe que muchas de las veces uno siente o piensa que puede hacer bien las cosas y puede hacer el bien, independientemente o simple y sencillamente porque creemos que somos buenos y que tenemos la capacidad equilibrada para hacer el bien, y que tal vez no necesitamos la ayuda de Dios, o como muchas veces se piensa, como muchas veces se dice, para hacer lo bueno no necesito ir a la iglesia, o para hacer lo bueno no necesito, muchas veces dicen, creer en Dios. Cualquier persona puede, tal vez, o podrá hacer lo bueno, o se auto capacita, se autoevalúa, atribuyéndose la capacidad de estar, valga la redundancia, capacitado y dotado para saber cómo conducirse, para saber cómo hacer el bien. Pero una de las cosas que podríamos decir aquí cuando dice, ni tampoco te pases de listo, se podría también entender, ni tampoco te creas muy inteligente, ni tampoco sientas o pienses que lo puedes hacer, y que todo lo que estás, y que el hecho de que te autocalifiques o descalifiques, ya sea de una manera o de otra. Porque en la versión Reina Valera, si mal no recuerdo, dice que no seas, dice, demasiado justo, o no te consideres demasiado justo. Porque esto, ¿por qué? Porque muchas de las veces las personas tienden a decepcionarse, a defraudarse, cuando se sienten, o nos sentimos, o se sienten demasiado buenos, demasiado justos, demasiado correctos, demasiado perfectos, demasiado pues demasiado buenas personas, personas que de pronto tal vez por tratar, vamos a decirlo así, porque de alguna u otra manera muchas personas, no vamos a negar y no vamos a dudar tampoco que muchas personas tratan o tratamos de hacer lo bueno, y luchan o luchamos y nos esforzamos por hacer lo bueno. Pero una de las cosas que debemos entender y debemos de comprender es, no te confundas, o no debemos de confundirnos por el hecho de estar haciendo lo bueno o hacer lo bueno, no vayan a suceder o a surgir cosas malas, ¿verdad? O cosas que de pronto le puedan dar un golpe a nuestra vida, una sorpresa no agradable. Y entonces, por eso es que dice aquí la versión, llama la atención que dice, no hay que pasarse de bueno, porque a veces hay personas también que dicen, ¿verdad? Uno lo ha oído, que dice, eso me pasa por ser buena gente, ¿verdad? Y porque pues muchas personas se consideran o nos consideramos buena gente, ¿verdad? Y
no sé cómo te consideres tú, cómo se considera cada uno, cómo te consideres tú. Tal vez demasiado buena gente, tal vez muy buena gente. Y entonces dice aquí, no hay que pasarse de bueno, ¿eh? Ni tampoco dice pasarse de listo, ¿eh? Es decir, no le juegues, ¿verdad? No te creas que eres, porque tal vez de pronto, tal vez encontramos por ahí, de pronto hay personas que de pronto se nombran así o se autonombran así, que desafían la muerte, ¿ya? Que desafían la gravedad, que desafían cualquier peligro, cualquier situación, y no les pasa pues nada, ¿verdad? Desafían, por ejemplo, como de pronto las personas que saltan de edificio a edificio y en los bordos y de los edificios y se cuelgan en las altas pirámides y todas esas cosas. Pero ahora, no solamente a eso, sino además de eso, está diciendo tal vez que tampoco debemos de pasarnos, en un buen español, pasarnos de la raya. Y entonces viene de pronto porque tal vez uno, es decir, que muchas veces es difícil mantener un equilibrio. Es difícil mantener y llevar una vida equilibrada. Porque a veces o uno se inclina demasiado hacia un lado o se inclina demasiado hacia otro. Y entonces lo que aquí la Escritura nos está diciendo a nosotros es que tenemos que tener entendimiento, comprensión y asimismo sabiduría para saber nosotros para saber mantener una vida equilibrada o de equilibrio en todo. Yo pienso que no hay, es decir, cuando está diciendo que no te pases de bueno, no quiere decir que alguien se puede pasar de bueno, sino que lo que está diciendo es que puede haber un engaño en uno, pues, de sentirse que es demasiado buena persona, que es demasiado bueno. Y por eso dicen, y tampoco te pases de listo, dice esta versión. Pero en realidad, a lo que yo quiero llegar, a lo que quiero que veamos, es lo siguiente, donde dice que, luego dice, bueno, voy a leer nuevamente, dice, no hay que pasarse de bueno, ni tampoco pasarse de listo. ¿Para qué arruinarse uno mismo? Fíjese nada más. Es decir, que lo uno como lo otro lo puede arruinar a uno. Si no se mantiene el entendimiento, el equilibrio. Pero a lo que quiero llegar es, dice, no hay que pasarse de malo, no hay que abusar tampoco, no hay que pasarse de malo, ni tampoco pasarse de tonto. ¿Para qué morir antes de tiempo? Fíjese nada más. Lo mejor es, dice, agarrar bien esto sin soltar de la mano aquello. Pero lo que me llama la atención a mí es que entre toda esta confusión posiblemente, ¿verdad? Y falta tal vez de entendimiento y de comprensión, viene lo siguiente. Y lo siguiente que nos aconseja aquí, y que esto es lo que me llama la atención a mí, y por eso es que el tema de esta tarde podría decir, es el que honra a Dios. Eso me llamó la atención, porque dice aquí, el que honra a Dios sabrá cómo conducirse. El que honra a Dios sabrá cómo conducirse. Y dice aquí, el que honra a Dios, esta es otra, fíjese nada más, hay dos cosas aquí bien interesantes, porque dice, el que honra a Dios sabrá cómo conducirse. Luego dice, el que honra a Dios saldrá bien de todas estas cosas. Fíjese nada más,
La siguiente parte entonces que tiene, pero lo que me llama la atención a mí son estos que 2 veces habla acerca del que honra a Dios. Entonces, hay una gran bendición, hay una gran remuneración, hay una gran, ¿cómo le podría decir? Ventaja y bendición, claro, para el que honra a Dios. Honrar a Dios. Entonces, por eso dice aquí, el que honra a Dios sabrá cómo conducirse. Es decir, lo importante, lo interesante aquí es poder uno, porque debemos de saber, debemos de entender, primeramente debemos saber y entender que somos faltos y que nos hace falta entendimiento, y que hay muchas cosas que nosotros no comprendemos, no entendemos, y que sin la ayuda de Dios tampoco las vamos a entender, tampoco las vamos a comprender, no las vamos a poder muchas veces asimilar. Y no quiere decir que el que honra a Dios no le van a venir tiempos o momentos difíciles o situaciones difíciles, pero sabrá cómo conducirse, sabrá cómo actuar, sabrá cómo responder ante las situaciones, ante las circunstancias de la vida. Esto me trae a mí al pensamiento la parábola que el Señor Jesucristo, o cómo le podría decir, aquello que el Señor, el ejemplo que puso cuando Él habla acerca de que el que oye su palabra y la guarda o la pone por obra. Él habla acerca de un hombre prudente, y habla acerca de un hombre necio, un hombre insensato. Y dice que el hombre que nada más la oye, pero no la pone, ¿verdad? No la pone en su sentido, no la pone en su diario vivir, no la pone en su presente, en su diario caminar, no pone, por ejemplo, en consideración la palabra del Señor, no considera para hacer las cosas, no considera lo que está escrito, no considera la palabra del Señor, no considera al Señor, sino que se va sin considerar eso. Entonces el Señor dice, es semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, ¿verdad? Y entonces vemos nosotros ahí que es que definitivamente la casa de ese hombre o la vida de ese hombre pues no salió bien librado, o no supo cómo, o no sabe uno, o no va a saber cómo conducirse. Porque si algo realmente hace falta es eso, es saber ante las situaciones, ante las circunstancias que se le presentan, saber cómo conducirse. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Hay momentos, hay situaciones, circunstancias en las cuales uno dice, ¿y ahora qué hago aquí? No sé qué hacer, cómo debo de actuar, qué debo de responder, cuál debe ser, por ejemplo, mi conducta, ¿verdad? Porque no vamos a negar que en los momentos de que de pronto uno ve le puede surgir, ahora sí que, como dijo alguien por ahí, lamentablemente, la mayoría de las personas no hablan, o no saben, o no conocen de injusticia hasta que no les pasa a ellos. Nadie se acuerda de la justicia o de la injusticia hasta que no le está pasando a ellos algo en lo cual dicen es injusto. Pero mientras tanto, lamentablemente, mientras no le pasa a uno algo que sea injusto, mientras no le pasa a uno una injusticia, normalmente no se acuerda
de la justicia o de la injusticia. Normalmente uno no considera eso. Por eso dijo esta persona, normalmente la mayoría de las personas no se acuerda de la injusticia sino hasta que le está pasando a ellos. Entonces sí, uno dice, es injusto, qué injusto es. Pero normalmente si la persona es la que está haciendo injusticia a la otra persona, pues no considera la injusticia, sino hasta que le está pasando, sino hasta que lo está viviendo. Ahora, por eso es que digo esto porque solo dije eso nomás para que uno también reflexione, recapacite y considere, porque hay momentos en los cuales le hablaba yo acerca de que de pronto cuando le hacen a uno pues una injusticia, ¿eh? Que es cuando se acuerda uno, considera la injusticia. Pero vamos a decir cuando le hacen a uno una injusticia, ahí es entonces cuando uno pide justicia. Mientras tanto, muchas veces pues uno no pide justicia. El que está haciendo injusticia no creo que diga hagan justicia, no creo que diga sí, sino que normalmente es al que le está pasando. Pero lo que quiero ir es que cuando a uno, por ejemplo, a alguien le hacen una injusticia, ¿verdad? Vamos a decir que trabaja 10 horas y le pagan 8, ¿verdad? Trabajó 10 horas, pero le están pagando 8 nada más. Y entonces eso, nomás por decir algo, pues podría ser una injusticia, o de pronto tal vez es la persona que más se esfuerza. Miren nada más esto también, es la persona que tal vez más se esfuerza. Y cuando llaman la atención, al que le llaman la atención es al que más se esfuerza, al que más hace, tal vez al que más produce, al que más tal vez bien se porta o se comporta. Y eso, de pronto dicen, eso no es justo, es injusto. Entonces, por eso es que dice aquí, a lo que le decía yo eso, porque lo que dice aquí, que el que honra a Dios sabrá cómo conducirse, sabrá cómo responder, sabrá cómo reaccionar. Por eso me llama la atención a mí esto. Luego dice aquí, el que honra a Dios saldrá bien de todas estas cosas. Y uno lo puede ver también, ¿verdad? En las personas tales como podríamos hablar nosotros, por ejemplo, de Abraham, de David, y de todos esos hombres que honraron a Dios, y que salieron bien de todas esas cosas, salieron bien de todas las cosas que les vinieron en la vida, de todas las cosas que les sucedieron en la vida. Supieron cómo salir, o salieron bien. Salieron bien librados. No quiere decir que salir bien o que hayan salido bien librados, no quiere decir que no atravesaron o que no pasaron por situaciones difíciles, ¿verdad? Por aflicciones, por temores, por sufrimientos, por dolores, porque muchas de las veces se cree y se piensa que el que honra a Dios, por ejemplo, nada le va a pasar, no le va a pasar ninguna lucha, no le va a pasar ninguna prueba, no le va a pasar ninguna injusticia, todos lo van a amar, todos lo van a querer, todos lo van a honrar, van inmediatamente, en cuanto le pase algo, ángeles van a descender y lo van a levantar y lo van a sacar de esa situación y lo van a llevar así lo van a poner en otro lugar y aquella. Pero eso no es así, sino que en medio y a través de las luchas y de las pruebas y de las cosas que puedan suceder en su vida, saldrá bien. Eso no quiere decir que no haya, como ya dije, dolor, muchas veces y sufrimiento y momentos tal vez de desconcierto de pronto, como
ir terminando, como lo que fue el caso, por ejemplo, de José, ¿verdad? José que si nosotros vemos un hombre que honró a Dios, que honraba a Dios, que creía en Dios, y que además de eso también temía a Dios, pero que vemos también que debemos de ver, por eso es que dice aquí, ¿verdad? Y por eso es que la versión Reina Valera dice que no seas demasiado justo, y por eso dice aquí que no te pases, no creas, no pienses, no pensemos que pues somos más justos, ¿verdad?, que esos hombres, porque de pronto uno puede señalarles tal vez al ver la historia de sus vidas, tal vez de pronto señalarles ciertos errores y de pronto alguien atreverse a señalárselos y creyendo que es superior en su conducta y en su manera de ser. Y eso no es así. Eso no es así. Amén. Es decir, que esos hombres con errores y todo, dice la escritura, dijo el rey David, bienaventurado el varón, bienaventurado aquel cuyos pecados han sido perdonados. Y bienaventurado también dijo es aquel a quien tú, oh Señor, no inculpas de pecados. Porque Dios el Señor es lo que encontramos nosotros en la escritura, que Dios es Dios el Señor. Es interesante eso. Justifica, por ejemplo, dice la escritura que el Señor es el que justifica, dice nada más. Eso es interesante porque encontramos nosotros aquí, por ejemplo, dice aquí en por ejemplo, vamos a leer aquí. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Entonces yo termino porque lo que quería compartir, lo que me llama la atención a mí es esto, y el título del tema es el que honra a Dios. El que honra a Dios sabrá cómo conducirse, y además de eso también saldrá bien de todas estas cosas. Y el que honra a Dios no va, por ejemplo, a juzgar, ¿verdad?, más ni a considerarse superior a los demás, sino que se va a considerar a sí mismo, como dijo el apóstol Pablo, que también somos hombres con pies de barro, con rajaduras y con faltas. Oramos en esta tarde y vamos a orar pidiéndole a Dios, vamos a orar porque hay situaciones, circunstancias en las cuales tal vez de pronto alguien puede estarse considerando demasiado bueno como para que le pueda estar pasando lo que le está pasando. Alguien tal vez puede considerarse puede considerar que tal vez fue demasiado bueno y considerar que Dios tal vez le debe un favor porque se ha conducido bien y se conduce bien, y siente y piensa tal vez y cree que es injusto lo que tal vez Dios está permitiendo en su vida. Pero aquí dice la escritura que el que honra a Dios sabrá cómo conducirse, sabrá cómo mantener una vida equilibrada, sabrá que Dios sabe por qué le está pasando lo que está pasando, y que Dios sabe lo que él está haciendo, que Dios sabe, aleluya, y conoce. Por eso en esta tarde vamos a orar a Dios, y tal vez alguien también se puede considerar pudo haberse considerado y considerarse demasiado justo, demasiado recto,
demasiada buena persona. Y de pronto tal vez vio o encuentra personas y situaciones en la vida e incluso en la propia congregación que le hizo injusticia o vio injusticia, y tal vez por considerarse demasiado bueno y demasiado justo, no supimos o no sabemos, no supiste o no supimos cómo accionar, cómo reaccionar. Pero en esta tarde oramos al Señor, vamos a orar a Dios, porque el que honra sabrá cómo conducirse, y el que honra a Dios saldrá bien de todas esas cosas. Le podemos decir en esta tarde: Señor, tú sabes y conoces todas las cosas, en el nombre de Jesús. Señor, si en mi vida, y si yo, Señor, decirle: Señor, tal vez me he considerado demasiado justo, me he considerado que lo que me ha sucedido y me pasa no está bien, es injusto. Pero en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame para no considerarme demasiado bueno ni demasiado justo, y tampoco, Señor, para pasarnos, como dice ahí, ni tampoco para pasarnos de listos o para pasarnos de la raya, sino mantener, Señor, en el nombre de Jesús, una vida equilibrada, una vida, Señor, de equilibrio, sabiendo, Señor, en el nombre de Jesús, que tú tienes, oh Dios mío, el control. Sabiendo, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Sabiendo, Señor, que no hay santo como tú, que tú eres el único justo, fiel y verdadero. Y que si tú, Señor, siendo injusto, pero si tú, Señor, siendo justo, padeciste en manos de injustos, en manos de pecadores, pero que en esa situación, Señor, tú no echaste mano de tus atributos ni nada, sino que dijiste: perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, si tú siendo justo, Señor, si tú siendo y no habiendo injusticia, oh Señor Jesús, en ti padeciste y pasaste por momentos difíciles. Tu palabra nos enseña, Señor, que también nosotros es necesario que atravesemos y pasemos por momentos difíciles. Por eso, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús, oramos y rogamos. Señor, en el nombre de Jesús, oramos y rogamos para que le ayudes a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Ahí, Señor, tal vez donde hay heridas, donde hay, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, extiende tu mano en el nombre de Jesús. Señor, así nos despedimos, Señor, a través de los que nos puedan haber visto, nos puedan ver a través de este medio. Bendice, guarda, Señor, en el nombre de Jesús. Y nosotros, Señor,